Mujer de 72 años con antecedentes de diabetes mellitus no insulino dependiente. Miren, es una diabetes mellitus 2. Que desde hace años antes nota parestesias de manos. Si tengo un diabético, doctor, me hormiguea las manos. Diagnóstico, síndrome del túnel carpiano. Eso es medicina, doctores. Rápidamente, ¿no? Los diagnósticos son rápidos. Y si tiene parestesias, también una neuropatía por atrapamiento, síndrome del túnel carpiano. Disnea a 2 almohadas, o sea, tiene insuficiencia cardíaca, tiene diabetes, cardiopatía coronaria, la primera causa de insuficiencia cardíaca en diabéticos. Y dolor de piernas en la marcha, tiene una polineuropatía diabética. La polineuropatía diabética es más sensitiva que motora, por una alteración del sorbitol, por alteración de la glucosa, ¿no? Entonces, esa es la interpretación que yo le debo dar a esta información que me da en un contexto de un paciente de 72 años. Tiene una tendencia a la hipotensión, sobre todo diastólica. Acuérdense, ¿por qué los diabéticos tienen hipotensión diastólica? Por disautonomía. Así como no hay dolor a la angina, también hacen disautonomía, hacen hipotensiones posturales. Subfebril, está con la frecuencia cardíaca normal, frecuencia respiratoria normal, palidez cutáneo mucosa con discreto edema palpebral. Edema palpebral, es renal. Si es diabético, nefropatía diabética. Mire, cómo estoy haciendo la nosología de esta pequeña historia clínica y estoy armando ya mis diagnósticos, ¿no? En el paciente. Soplo multifocal. La primera causa de soplo multifocal en el mundo, anemia. Lengua lisa. Atrofia o depapilación de las papilas degustativas. Por eso los pacientes con anemia tienen hiporexia, porque no tienen gusto a las comidas. Hay disgeusia. Por eso los pacientes tienen cierto componente de hipovitaminosis. Eso se llama lengua depapilada. Ausencia de pulsos tibiales y pedios. Ausencia de pulsos tibiales y pedios. Ya tiene una macroangiopatía, una vasculopatía por diabetes. Pérdida de la sensibilidad vibratoria en extremidades inferiores. Tiene alteración del cordón posterior. Se está originando una anemia por enfermedad megaloblástica también. Vamos al contexto de la connotación. Tiene una hemoglobina en 4.2. Tiene una anemia severa menor de 6. Y si es anemia severa, no es enfermedad crónica que presente el diabético. Es ferropénica, megaloblástica, hemolítica, como posibilidades. Leucocitos en 1800, tiene leucopenia, o sea, tiene una visitopenia. Tiene plaquetas en 110.000, lo normal es de 150.000 a 350.000. Tiene pancitopenia. El doctor me dijo cordones posteriores, vibratoria, anemia megaloblástica. Ya, está el diagnóstico. Y tiene lactato deshidrogenasa alta. Acá está. Bilirrubina total 1.8. No me dice cuál, si es indirecta, probablemente sea indirecta. Cums negativo, me descarta la posibilidad que sea hemolítica. Macrocitosis, en el contexto. Reticulocitos casi normales y hemorragia oculta en heces negativo. ¿Qué combinación explicaría mejor este cuadro clínico? Esta es una paciente que tiene una anemia ferropénica o megaloblástica. La enfermedad crónica probablemente queda de costado por el contexto de la hemoglobina. Y es una anemia severa, por eso tiene soplo, por eso tiene hipotensión postural, por eso tiene disistesias. Pero no nos olvidemos que les dije que el paciente tiene nefropatía, porque tiene edemas. Si tiene nefropatía diabética, hay retención nitrogenada, azoemia, uremia. Y la uremia también produce una serie de manifestaciones para producir anemia, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la posibilidad en el diagnóstico en el paciente? Si tiene pancitopenia, tiene alteraciones del cordón posterior, ¿será una neoplasia digestiva con invasión de la médula ósea? No, eso se llama mieloptisis. Y la mieloptisis tiene otra presentación clínica, ¿no? Artritis reumatoide con anemia con trastornos crónicos. En la historia no me dicen nada. Que tenga trastorno crónico, sí, por la diabetes, pero que tenga artritis reumatoide, no. Hay una combinación cuando se combina artritis reumatoide con diabetes. Eso se llama síndrome de Schmidt. El síndrome de Schmidt es artritis reumatoide, diabetes, Addison, hipotiroidismo Hashimoto. Eso las insuficiencias poliglandulares. Pero no es el contexto de este caso. Anemia perniciosa con arteriosclerosis obliterante. Esta es la posibilidad más consistente, acuérdense. Es una paciente que tiene
una manifestación como anemia megaloblástica. La anemia perniciosa es un tipo de anemia megaloblástica por alteración del factor intrínseco, acuérdense, y no absorbe vitamina B12. ¿Y por qué digo que es anemia megaloblástica? Porque tiene lactato de grasa alta, eritropoiesis ineficaz, tiene pancitopenia. Acuérdense que la primera causa de pancitopenia en el mundo y en el Perú es anemia megaloblástica. Y tiene alteración de la sensibilidad vibratoria, o sea, cordón posterior, anemia megaloblástica. Entonces, todo tiene para anemia megaloblástica. ¿Cuál es la única clave que tiene anemia megaloblástica? La perniciosa. Y tiene una arteriosclerosis propia de la diabetes, una macroangiopatía, ¿no? La 41 sería la C. Doctor, la endocarditis bacteriana. La endocarditis bacteriana no da soplo multifocal, da un soplo en un foco específico. Los dos focos más frecuentes, mitral aórtico. Cuando tengo fiebre, soplo y anemia, ese es endocarditis. Doctor, este paciente tiene fiebre, tiene soplo y tiene anemia. ¿Por qué no planteó endocarditis? ¿Qué le falta para endocarditis para completar los criterios de Duke? Los fenómenos embólicos. Los nódulos de Osler en el pulpejo, los nódulos de Janegas, los nódulos de Orr, que son petequias en la retina, sangrados en la retina. Eso es endocarditis bacteriana. No es el contexto. 42. El abuso de alcohol es un problema, pues. Los yangos, ¿no? OH, el salta para atrás, etcétera, etcétera, el para ciertos tragos que a veces no son ni alcohólicos, ni son OH, desde el punto de vista de etanol, son metanol. Vemos muchas insuficiencias renal agudas y se mueren por intoxicación por metanol. ¿Qué tipo de anemia puede producir? Bueno, ya les mencioné. La 42 cae por su propio peso, ¿no? Puede ser una anemia megaloblástica o puede ser también una macrocitosis no megaloblástica. La clave es la E. Cuando hace hepatopatía, es lo que le llaman la hepatopatía alcohólica de Lennec. Lennec, la cirrosis hepática de Lennec es por hepatopatía alcohólica. Es la florida, es la hepatopatía que da los estigmas hepáticos más floridos en la semiología clínica. Le crece la parótida, signo de Miculix, se le encoge la mano, contractura de Dupuytren, aparece eritema palmar, uñas de Terry, clubbing, ginecomastia, ausencia de vello pubiano axilar, son estigmas hepáticos. No se olviden, esa es la hepatopatía alcohólica de Lennec, el que inventó el estetoscopio. Eso él lo describió así. 43, en relación, entonces la 42, la clave, la E. 43, en relación con el tratamiento de la anemia perniciosa, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? El mecanismo responsable dura toda la vida, el tratamiento es de por vida. La respuesta terapéutica es rápida, alucinante. El paciente está con reticulopenia, al día siguiente está con reticulocitosis. Alucinante la respuesta cuando le ponen vitamina B12. La vitamina B12 se debe administrar por vía parenteral, incluso intramuscular también. Esa es verdadera. La dosis terapéutica de vitamina B12 está en relación con la intensidad de la anemia, falso. La dosis es estándar, 1000 microgramos por dosis, diaria, por 7 días, luego por semana, luego cada mes y luego de por vida. ¿Ya? Entonces, la 43, la clave es la D, no está en relación a la intensidad de la anemia. La dosificación es estándar. El diagnóstico más probable de un paciente que presenta anemia crónica desde hace varios años, con episodios hemolíticos agudos, en infecciones, ferropenia crónica, episodio de trombosis, bueno, esto es, hasta ahí nomás, si conocen ustedes la nosología, rápidamente se responde. Un paciente que hace infecciones quiere decir que tiene neutropenia o leucopenia. Paciente que hace componentes hemorragíparos quiere decir que tiene trombocitopenia. Y el paciente que hace anemia, bueno, todo un contexto que puede ser ferropénica, megaloblástica o por enfermedad crónica. Este paciente que hace episodios hemolíticos con infecciones y tiene trombosis, este es un HPN, la hemoglobinuria paroxística nocturna. Lo demás ya es más sencillo, ¿no? Entonces, esta es una hemoglobinuria paroxística nocturna, más frecuente en raza negra, mayor de 40 años, es preleucémico y lo característico es hace hemólisis y trombosis. Entonces, la 44 es la D. Paciente de 38 años que consulta por astenia. Mire, astenia, síntoma cardinal de anemia. Cuando viene un paciente a la consulta y diga, tengo astenia, me fatigo, cuando hablo, hasta el pelo.
¿no? Entonces el paciente hay que descartar anemia. Y tiene orinas oscuras. Cuando el paciente dice tenga orinas oscuras, ustedes están en la disyuntiva. ¿Es hemoglobinuria? ¿Es mioglobinuria? ¿Es coluria? ¿No? ¿Es hematuria? Entonces ustedes tienen la duda, ¿no? Orinas oscuras. Entonces, astenia con hemoglobinuria, la primera posibilidad es que sea una HPN, pues, una hemoglobinuria paroxística nocturna. En la exploración se objetiviza ictericia, porque hay hemólisis. En la biología, en las pruebas de laboratorio, hay anemia, hay leucopenia, hay trombocitopenia, hay aumento de reticulocitos, que eso indica hemólisis, lactato de hidrogenasa elevado con aptoglobulina baja. Esto es un cuadro hemolítico. Si tiene orinas oscuras, la que da más orinas oscuras es la hemoglobinuria. Y si tengo una paciente de 38 años, en ese contexto, una hemoglobinuria paroxística nocturna. Hasta ahí está el diagnóstico y ahí marcaríamos la clave. Pero acá le dan un refuerzo más, ¿no? El HIPE le dicen, o el HIPI, el marcador de la proteína membrana, el CD55 y CD59, es de proteínas de hemoglobinuria paroxística nocturna, el PIG, el gen PIG. Entonces, el diagnóstico es la clave, la E. Como ven, siempre vienen preguntas de ese contexto. Paciente mujer de 50 años de edad previamente diagnosticada de lupus eritematoso sistémico. Acá cae y siempre cae. La anemia más frecuente en lupus eritematoso sistémico, le ponen la clave así como para que caiga, ¿eh? Anemia hemolítica. Todos marcan anemia hemolítica. El 99.9% marca anemia hemolítica. Falso. Doctor, pero ese es criterio mayor dentro de la ARA. Por supuesto que es criterio, pero no es la anemia más frecuente en el lupus. La anemia más frecuente en lupus es anemia por enfermedad crónica. No se olviden. Acude por presentar astenia progresiva y disnea, o sea, tiene una anemia moderada severa. La exploración demuestra ictericia conjuntival, tiene hemólisis. Esplenomegalia 4 centímetros de reborde costal. Llama la atención que tenga esplenomegalia y hemólisis. Generalmente las anemias hemolíticas no hacen esplenomegalia. Las esplenomegalias tienen otro contexto de reactivas. Mielopatías, mielodisplasias, leucemias, linfomas, infiltraciones, infecciones como Brucela, TB, etcétera, ¿no? Pero las inmunológicas no dan esplenomegalia. Ahí viene la pregunta que también siempre cae. En la drepanocitosis hay esplenomegalia. ¿Verdadero o falso? Falso, no hay esplenomegalia. El vaso es pequeño, hay hipomegalia. No el vaso está pequeño por infartos esplénicos. Eso también viene en la pregunta y siempre caen según las estadísticas. Dice, hay anemia, reticulocitos, así como el índice de producción de reticulocitos aumentados por hemólisis, y en el frotis se observa policromatofilia, que se ve en hemólisis, ojo, la policromatofilia se ve en hemólisis, la anisopoiquilocitosis, que se ve en ferropenias, y la esferocitosis, que se ve en hemólisis también. Hay hematíes esferocíticos que no indican simplemente esferocitosis hereditaria, se puede ver también en hemólisis. Elevación de la bilirrubina indirecta, eso es hemólisis, y aptoglobina disminuida, eso es hemólisis. O sea, acá es una anemia hemolítica. Si es en lupus, es anemia hemolítica en lupus, ¿no? La 46. ¿Cuál sería el contexto de la respuesta? ¿Qué prueba analítica solicitaría para orientar y completar el diagnóstico de la anemia de este paciente? ¿No? Punción y biopsia de médula ósea, no hay que ser agresivos. Hay que pensar que podemos ser el paciente nosotros. Entonces, en realidad no, porque puedo tener instrumentos más indirectos, ¿no? En el contexto. Test indirecto con suero de antiglobulina humana, prueba de CUMS, eso, hay que pedirle a pruebas de CUMS. Esta es una anemia hemolítica autoinmune en un paciente con lupus eritematoso sistémico. Criterio mayor de diagnóstico del lupus. Pero no es la anemia más frecuente, la anemia más frecuente es ferropenia. La clave sería la B. Vamos a la 47. En relación con las beta-talasemias heterocigóticas, 47. También conocido como rasgo talasémico. Señalar cuál de las siguientes respuestas es falsas. Acuérdense que hay las alfa-talasemias y las beta-talasemias. Pueden ser portadores, los portadores son asintomáticos. Pueden incluso presentarse en niños, en fetos. Eso se llama la hidropesía fetal, que cursan con anasarca. Son alteraciones de las globinas, alteraciones de la hemoglobina A2.
generalmente se ve en las zonas del Mediterráneo, o sea, la parte europea del Mediterráneo, ¿no? Y la anemia más conocida y más severa es la anemia de Coley, que es la beta-talasemia mayor y de Coley, la anemia de Coley, que puede cursar con una serie de manifestaciones clínicas: palidez, astenia, fatiga, sangrado, pancitopenia, esplenomegalia, dolores óseos, una serie de manifestaciones, incluso deformaciones óseas. Entonces, dice, ¿cuál es la falsa? La coincidencia de ambos miembros de la pareja de este rasgo implica un 25% de posibilidad. Se transmite, heredofamiliares, verdadero. Si el diagnóstico se realiza en la embarazada y el padre es portador, la embarazada ha de acudir al centro de referencia. Acuérdense de la hidropesía fetal. La condición de la beta-talasemia heterocigótica no implica la existencia de síntomas. Acuérdense del portador que no da síntomas, son asintomáticos. El tratamiento con hierro se puede utilizar para incrementar la hemoglobina A2. En realidad, el tratamiento con hierro no, sino el tratamiento con la desferoxamina. El tratamiento de la beta-talasemia es con la desferoxamina, que es un quelante del hierro. Esa sería la falsa. El tratamiento con ácido fólico puede ser en ocasiones necesario en estados heterocigóticos talasémicos, como el embarazo, hemorragia. Esto es verdadero. Parte del tratamiento de las talasemias es ácido fólico y desferoxamina. Entonces la clave que no está de acorde es la D, 47, la D. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la crisis hemolítica por déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Acá entra el término fabismo, con B chica, fabismo. Hay personas que no saben que son intolerantes a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Algunos fármacos como la nitrofurantoína, el metronidazol pueden producir o exacerbar esta crisis hemolítica. Por eso es importante hacer este tipo de estudios. Y el fabismo es la ingesta de exceso de habas. Las habas pueden exacerbar las hemólisis. ¿Cuál de la afirmación es correcta? ¿Son independientes de las infecciones virales? No, pues se relacionan algunas como el parvovirus. ¿Son independientes de la ingestión de antipalúdicos? No. La quinina, la quinidina, que se usan como tratamiento de la malaria falciparum, puede producir déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, hemólisis. ¿Son independientes de la intoxicación por bolas de naftalina antipolías? Falso, ¿no? ¿Son independientes de la ingestión de las habas verdes? No, es la clásica, por eso se llama fabismo. Tuve una paciente con fabismo, era compulsiva a comer habas. ¿Son menos frecuentes en las mujeres? En realidad la glucosa de sulfato deshidrogenasa es más frecuente en varones. Esa es la correcta. La 48 es la A. Con relación a la hemoglobinuria paroxística nocturna, acuérdense que hay una alteración de unos receptores de membrana, CD55, del HIP. Señala cuál de las siguientes afirmaciones es falsa con respecto a la pregunta 49. ¿Es un defecto adquirido? Por supuesto. Falta la molécula de anclaje glucosilfosfenistol. Este es el HIP, pues, el HIP, en la membrana. Acuérdense del CD55, ¿no? Los marcadores. ¿Cursa con un aumento de la resistencia de la hematía a la lisis por el complemento? No, más bien es un aumento de resistencia, más bien es débil a la resistencia, por eso hay hemólisis, no es un aumento de la resistencia. Se acompaña de trombosis, esa es la característica, hemólisis más trombosis. Presenta leucopenia y trombopenia a menudo, presenta pancitopenia. Cuando tengan un paciente con hemólisis, pancitopenia y trombosis, planteen HPN, hemoglobinuria paroxística nocturna. Las anemias hemolíticas congénitas se clasifican en 3 grandes grupos, dependiendo de dónde se encuentra la alteración. En la membrana se llama membranopatía. En la enzima se llama enzimopatía. En cada una de las respuestas siguientes hay una anemia de cada grupo. De ellas señale cuál tiene el tipo más frecuente de cada grupo en España. En realidad, más que en España, en el mundo, ¿no? O sea, la membranopatía más frecuente en el mundo es esferocitosis. Entonces tenemos 2 claves con esferocitosis. ¿Y cuál es la enzimopatía más frecuente en el mundo? La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Miren, por eso hacemos cursos de estadística, por eso hacemos cursos de epidemiología. Rápidamente, conociendo esas incidencias, rápidamente respondemos la pregunta, ¿no? Esferocitosis y glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La clave la D. Eso es lo que tiene que quedar de hoy de la media mañana y la tarde, ¿no? Esa es la idea.
Pregunta 51. ¿Cuál es el método más fiable para diagnosticar hemoglobina paroxística nocturna? Lo he dicho, es el estudio de la citometría de CD55 y CD59. Pues acuérdense del HIP, ¿no? La clave, la D. Es una pregunta muy teórica en realidad, ¿no? El mejor método para la detección, la 52, ¿no? Para la detección de la población, un screening del estado heterocigótico de la talasemia, ¿cuál es? Esto es un dato importantísimo. Ojo, miren, un screening para la población. Para la población no le voy a hacer pues electroforesis a todos, ¿no? El mejor método inicial de un screening rápido para talasemias es constantes corpusculares, porque ahí veo la microcitosis. Si estoy pensando en una población grande que va a haber pacientes portadores o talasemias mayores y menores, ¿no? Ver los índices de corpusculares, acuérdense que presenta microcitosis. Uno marcaría, doctor, la electroforesis, pues para ver la hemoglobinopatía, para ver la deficiencia. En realidad, eso sería como prueba ya de mayor certeza, ¿no? Pero un screening, ojo, poblacional, imagínense cuánto costo conllevaría eso, ¿no? Pregunta 53, ¿no? Una mujer de 30 años, asintomática, un examen rutinario se le encuentra anemia, se le encuentra ictericia subconjuntival, es lo que le llaman la ictericia flavínica. Cuando encuentro ictericia flavínica, eso es hemólisis. Y mínima esplenomegalia. Historia familiar de litiasis biliar en edades tempranas. Esto fue un caso parecido a que tuve hace un año, incluso fue discutido, fue el caso mejor discutido y fue publicado en la revista de Cayetano Heredia. Me vino una paciente de 18 años con dolor en hipocondrio derecho intenso, que se irradia al hombro, que se irradia la parte de la espalda. Bueno, esa historia clásica, pues, ¿no? Después de una ingesta de grasas, eso es un cólico biliar, ¿no? Cólico biliar típico. Le hacen la ecografía, le encuentran cálculo biliar. Lo que llamaba la atención en esta paciente, porque iba a entrar a sala, por eso me interconsulta a cirugía, que era una paciente joven, 18 años. No tenía antecedentes familiares de litiasis biliar. No era obesa. No usaba anticonceptivos. No había recibido tratamiento con fibratos. Esas son las 5 causas que ustedes deben tener para pensar qué pacientes hacen cálculos biliares. No tenía esto. Y no era multigesta, era nulípara. 6 características que hacen cálculos biliares. No tenía esas 6 cosas. Como no tenía esas 6 cosas, cuando me hacen la interconsulta, yo digo, tiene litiasis biliar, 18 años, si no tiene esta característica, la única causa en el mundo que produce eso es esferocitosis hereditaria. Esferocitosis hereditaria. Y acá le dicen historia familiar de litiasis biliar, bueno, ya, pues, ya complemento, ¿no? Esferocitosis hereditaria, esa sería la clave. Y cursa, ¿no?, con una esplenomegalia, puede ser de acuerdo, ¿no? Porque puede ser una esferocitosis hereditaria leve, con poca esplenomegalia, o puede ser una esferocitosis severa, con gran esplenomegalia. Tanto así que el tratamiento de la esferocitosis hereditaria es esplenectomía, tratamiento definitivo. Pregunta 54. La existencia de anemia con formas variadas de Matías en el frotis de reticulocitos altos es sugerente, miren este dato importante, ¿no? Pregunta, la existencia de anemia con formas variadas de Matías, acuérdense, puede ser macrocítica, puede ser esferocítica, puede ser normocítica, eso es la hemólisis, pues. Reticulocítica, puede alterar la forma del hematía incluso, ¿no? La 54, anemia hemolítica, es la que produce esos componentes. Vamos a la 55. ¿En cuál de las siguientes enfermedades se presentan las hemolicinas bifásicas o anticuerpos de Lodensteiner, productores de una hemoglobina paroxística a frigori? Miren, hay anticuerpos fríos que producen, estos son los anticuerpos fríos, por eso se llama frigori, que pueden producir incluso hemólisis, pero esto es relacionado a infecciones. Las 2 infecciones que producen este componente a frigori por anticuerpos es la sífilis y el micoplasma. No veo micoplasma, pero veo sífilis, la clave es la D. (56) La hemólisis fundamentalmente intravascular en los siguientes procesos. Acuérdense, hay extracorpuscular o extravascular
y la intravascular. Generalmente la intravascular es mediada por inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, acá dice, la hemólisis es fundamentalmente intravascular en los siguientes procesos, excepto en la hemoglobina paroxística nocturna, es una hemólisis intravascular, o el HPN, acuérdense del HIP. La púrpura trombocitopénica trombótica, la enfermedad de Moscovich, que cursa con anemia hemolítica microangiopática, cursa con convulsiones, ahorita tengo un caso en mi hospital, cursa con dolor abdominal, insuficiencia renal aguda, dolor abdominal, convulsiones y hemólisis, anemia hemolítica microangiopática, eso es la PTT, trombótica. El tratamiento no es corticoides, el tratamiento es plasmaféresis. La glucosa 6-fosfato dihidrogenasa, también. La coagulopatía intravascular diseminada, el CID, que es una coagulopatía asociada a infecciones. La causa más frecuente de CID en el mundo, sepsis. Shock séptico por gran negativos, las endotexemias. Entonces la clave, excepto de la intravascular, es la 56, es la B. Señale cuál de los siguientes procesos puede desarrollarse con cierta frecuencia una osteomielitis hematógena. ¿Qué les dije? Las drepanocitosis, que son un tipo de hemoglobinopatías, produce una serie de alteraciones. Nosotros hemos tenido 2 casos de drepanocitosis acá en el hospital. Un joven que fue, viaje de promoción, fue a Huaraz y comenzó a tener dolores óseos y un dolor intenso en hipocondrio izquierdo. Lo tuvieron que transferir a Lima y la ecografía se ve que había un infarto esplénico. Fue mi primer diagnóstico de drepanocitosis. Y el paciente produce grandes dolores óseos y grandes infartos esplénicos, incluso hasta trombosis, ¿no? Entonces, este paciente tiene la osteomielitis hematógena, es producida por la anemia drepanocítica. Acuérdense, el infarto óseo. Al infartarse el hueso, se infecta. Eso es la osteomielitis hematógena. Doctor, he visto ahí algodistrofia. ¿Qué es el algodistrofia? La algodistrofia es lo que le llaman la distrofia simpática refleja, aquellos pacientes que se le hincha una mano, un pie, con gran dolor y algias. Es un problema vasculonervioso, producido por traumas o producido en pacientes diabéticos o producido en pacientes postrados, algodistrofia. El Marfan es una conectivopatía, ojo, no se confundan con colagenopatía, que es otra cosa. El Marfan es una conectivopatía en la cual el paciente es longilíneo, nariz afilada, pectus carinatum en quilla, problemas aórticos, luxación del cristalino y el hábito marfanoide, ¿no? Tiene una abrazada como el hombre goma, ¿no? Te abraza doblemente, ¿no? Brazadas largas con aracnodactilia, el Marfan. Entonces es bueno conocer algunos diagnósticos. Varón de 28 años con antecedente